¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Al Día con Willax. Albina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo están todos? Vamos de inmediato. Pasó su primer día como presidente de la República, José María Balcázar. ¿A quiénes recibió? ¿Qué es lo que dijo? A continuación. ¿Puede haber continuidad de los ministros? Sí, eso vamos a evaluar esta semana. No tengo ningún prejuicio contra ningún ministro. De tal manera que vamos a conversar con ellos y si hay necesidad de evaluarlos y continuar con ellos, le pediríamos que las líneas fundamentales, como por ejemplo la economía, continúen. Abandonó su domicilio para instalarse en su nueva casa. Palacio de Gobierno. En su primer día como presidente, José María Balcázar priorizó a su bancada, a la que recibió en Palacio como en los viejos tiempos. Al término, sus colegas señalaron que Perú Libre no ocupará ministerios en el gobierno de Balcázar. No hemos pedido ni tampoco ha habido una conversación respecto a ese tema. Sobre el caso de Betsy Chávez, ¿se le dará este salvoconducto? Eso lo tiene que ver ya el presidente, no le podría yo mencionar respecto a ese tema. La congresista Agüero explicó los temas abordados. La priorización, el tema de seguridad, el tema de educación, salud, el tema del proceso electoral que se viene para que sea transparente y haya estabilidad en el país. Por la tarde, Balcázar recibió a los congresistas Pasión Dávila, Luis Cordero Yontay, Kira Alcarraz, Raúl Doroteo, Francis Paredes, Esmeralda Limachi, Heidi Juárez y Ariana Orue. Pero la agenda más importante de Balcázar se registró a las 6:08 de la tarde, cuando recibió al titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Según los miembros de Perú Libre, este viernes Balcázar se reunirá con las otras bancadas del Parlamento, aunque algunas ya mostraron su negativa para asistir al encuentro. Mientras el gobierno se acomoda, la Fiscalía de la Nación nuevamente recabó información en Palacio. La situación del antecesor de Balcázar, el expresidente José Gerí, se complica día tras día. Hoy, ante el gobierno nuevo de José María Balcázar, se levantan tres preocupaciones por parte de la opinión pública. Uno es el posible indulto a Pedro Castillo, el otro es la captura de Vladimir Cerrón y finalmente el salvoconducto a Betsy Chávez Chino. Con la elección del nuevo presidente de la República, José María Balcázar, estos son los temas que estarán en la agenda de Palacio de Gobierno. El indulto al expresidente Pedro Castillo, el salvoconducto a la expremier Betsy Chávez y la búsqueda del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón. Balcázar, quien pertenece a la bancada de Perú Libre, deberá someterse a las órdenes del líder del partido, Vladimir Cerrón, condenado por la justicia peruana. Cerrón Rojas ya se ha pronunciado a través de redes sociales sobre la elección de Balcázar. Incluso le sugirió que haga cambios en la Policía Nacional, entidad encargada de capturarlo. Desde el 6 de octubre del 2023, Vladimir Cerrón se encuentra no habido, 2 años y 4 meses, en la que no se le ha podido capturar, gracias a sus alianzas políticas con el poder de turno. Tras el intento de golpe de Estado, Pedro Castillo se mantiene recluido en el penal Barbadillo desde el 7 de diciembre del 2022. Balcázar, en su condición de congresista, ha manifestado en más de una oportunidad su deseo de indultar al expresidente. No han pasado ni 24 horas del ascenso de Balcázar y Pedro Castillo ya solicitó formalmente ser indultado a través de su abogado, el exministro Walter Ayala. Dicho documento ya llegó a la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Si bien el presidente ha puesto paños fríos al asunto, asegurando que el indulto no es prioridad, fuentes internas en el Congreso confirman que el indulto de Castillo fue clave en la negociación de los votos a favor de Balcázar. El día de hoy fue publicada la resolución ministerial 062-2026 del Ministerio de Justicia, que aprueba el nuevo reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. La encargada de clasificar el tipo de indulto de Castillo, si es que será indulto común, perdón total de la pena, o el indulto humanitario, el perdón de la pena por estado grave de salud.
Sin embargo, Balcázar acaba de darle esperanzas a Chávez, asegurando que el salvoconducto está en evaluación. Más aún, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que está en la cancha el gobierno Perú Libre restablecer las relaciones diplomáticas. El nuevo inquilino de Palacio no enfrenta una agenda cualquiera. Balcázar deberá decidir si gobierna para los peruanos o para la cofradía que lo llevó al poder. No se trata de indultos, blindajes y salvoconductos, sino de transparencia y la tarea de restablecer el orden democrático. No, pues esos son cuentos ya que no tienen ningún sentido. ¿Cuántos años han pasado eso? ¿Alguna prueba de que yo me he apropiado de dinero de algún colegio? Son leyendas negras, amigo, punto, ya. Vamos al tema. Enrique Rodas, que es el decano del Colegio de Abogados, no hay leyenda negra. ¿No? Él se ha mostrado en contra de la asunción al mando de José María Balcázar, porque lo acusa de haberse apropiado de dinero de manera ilícita del decano justamente del Colegio de Abogados. Nunca, jamás tuve siquiera una sola queja por corrupción o indicios de base. Bien dicen que el pez por la boca muere y el actual presidente José María Balcázar niega haber tenido quejas, cuando en realidad enfrenta un proceso por presunta apropiación ilícita de fondos. El tema es falta de rendición de cuentas. Si se niega a rendir cuentas, ese es el tema. En el año 2019, y José María Balcázar era el decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Es ahí donde, aprovechándose de su cargo, usó sus cuentas bancarias personales y no las de la institución para recibir nada menos que los pagos de las colegiaturas. Sí, manejó todo lo que es los ingresos y egresos del colegio en estas dos épocas. Es decir, él controlaba directamente los ingresos y egresos por tres temas. Uno, la cuota ordinaria, que es 10 soles mensual, el fondo mortorio, que es 5 soles, y el registro que pagaban cada colegiado, cada abogado para incorporarse y irse al colegio. Debido a ello, fue investigado por el presunto delito de apropiación ilícita de 1.446.022 soles, presuntamente extraídos de la caja del colegio. Esas cuentas son materia de rendición y que no han sido ejecutadas conforme debe ser, como manda el estatuto. Frente a eso se interpone la demanda. Si me vienen con leyendas negras que el doctor Balcázar ha robado, no, pues esos son cuentos ya que no tienen ningún sentido. ¿Cuántos años han pasado eso? ¿Alguna prueba de que yo me he apropiado de dinero de algún colegio? Son leyendas negras, amigo, punto, ya. Ante tal situación, el CAL Lambayeque separó de la institución al ahora flamante jefe de Estado por comportamiento antiético y además no puede ejercer su cargo de abogado porque está inhabilitado. Incluso, a través de un comunicado, dicho colegiado señaló: a la fecha se niega a rendir cuentas de los gastos generados durante su gestión. Ello constituye una evidencia clara de que no cumple con el estándar ético, moral y de integridad exigible para asumir la presidencia del Congreso y subsecuentemente la presidencia de la República. Lo que estos abogados ahora temen es que su proceso judicial prescriba y se acoja a la cuestionada Ley Soto. La Ley Soto permitía la prescripción y el autor intelectual y material de esta ley uno de ellos es José María Balcázar. Si se aplicaría la Ley Soto, sería aplicable a él, sería beneficiado con esta ley. Poco a poco van saliendo nuevas perlas del nuevo mandatario y la gente se viene preguntando si el nuevo huésped de Palacio será más de lo mismo en estos pocos meses que quedan para las elecciones generales 2026. Son las 6:08. ¿Quieres ver crecer tu dinero de forma rentable y segura con la cuenta de depósito a plazo fijo de Caja Primera? Obtén una tasa de interés preferencial, eligiendo el monto y plazo que se adapte a tus necesidades. Además, está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito. No lo pienses más y haz crecer tu dinero desde el primer día, porque en Primera, primero eres tú. Vámonos a una pausa comercial, pero al volver, todos los detalles de lo que ha dicho la presidenta izquierdista de México, Claudia Sheinbaum, al respecto del nuevo presidente
José María Balcázar y este posible indulto que podría darle a Pedro Castillo. Y también vamos a regresar con César Acuña. Dice que no tiene la culpa de nada ni es responsable de la elección de José María Balcázar como presidente.